el acta de la sesión 102 que se da por aprobada. Y la señora secretaria va a dar lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se ha recibido el siguiente documento. Oficio de la Corporación, mediante el cual comunica que rechazó la solicitud para remitir a la Comisión de Futuras Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación el proyecto de ley que fija Ley Marco de Cambio Climático, correspondiente al boletín 13.192-12, para que se aboque a su estudio dentro del ámbito de su competencia. Es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, Soledad. Yo creo que podríamos acordar e insistir con esto, aunque las posibilidades son remotas, pero yo en lo personal creo que es una tremenda incongruencia que un proyecto de esta naturaleza, que tiene raíces y proyecciones tan complejas, no sea visto desde el punto de vista científico. Entonces, si a ustedes les parece, le pedimos a Soledad que insista, y en una de esas tenemos mejor suerte y a lo mejor el que no dio unanimidad no va a estar la próxima y pasa. ¿Les parece insistir? Muy bien, acordado. Corresponde en esta sesión recibir al abogado de Desarrollo de Tecnología y Sistemas SPA, filial de la Empresa Nacional de Aeronáutica ENAER, señor Julio Queirolo, con el objeto de analizar los desafíos y posibles avances en la regulación. Esto es importante porque ahí, a través de la Biblioteca del Congreso, y fundamentalmente gracias a Robert, hemos querido darle a este tema un sentido que procure identificar potenciales iniciativas legislativas en términos de el desarrollo de la inteligencia artificial en el país, de posibles modificaciones regulatorias en materia de propiedad intelectual e industrial, así como de otros asuntos relativos al fomento de la industria tecnológica nacional. Dicho eso, don Julio, le damos la palabra para que nos pueda entregar sus opiniones y la información relativa a este tan importante tema. Don Julio, tiene la palabra. Señor presidente, ¿me escuchan bien? Perfecto. Perfecto. Muy buenas tardes, señores diputados y diputadas. Es un placer y un honor exponer para ustedes, y esto se basa en la invitación que se hizo a las empresas estratégicas de la defensa nacional, a un diplomado que está impartiendo la Universidad Católica de Chile, en relativo específicamente a inteligencia artificial en el sector defensa. De esa exposición, don Raimundo Roberts me pidió que expusiera a raíz de la parte que me tocó exponer a mí, relativa a los desafíos legales y a la problemática legal que encontramos podía tener la actual legislación en el desarrollo y en el progreso de la investigación de inteligencia artificial. Tengo una exposición para que les sea más clara, que la voy a compartir con ustedes. Está habilitado ya. Perfecto, muchas gracias. Ahí estoy compartiendo. Bueno, lo voy a hacer un breve resumen de lo que es la empresa DTS. DTS es actualmente filial de ENAER. Somos propiedad 100% de la Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile. Hace 6 meses, antes éramos 49,99% de ENAER y 50,01% de la empresa Elta System Limitada, que es una empresa israelita que proveedora de tecnología. Y esta empresa surgió el año 91 como un offset
para el programa del mejoramiento de los aviones Mirage para la Fuerza Aérea de Chile. Desde esa época hemos incursionado en diversos rubros. Actualmente incluso nuestra empresa fue una de las seleccionadas que desarrolló uno de los ventiladores mecánicos, que incluso operaron en el Hospital Barros Luco, en el Hospital de la Fuerza Aérea, en el Hospital Militar y en el Hospital Naval. ¿Ok? Nuestra estructura son accionistas, que es ENAER, nuestro directorio, nuestra gerente general, y nosotros, esto es simple, para que vean al lado derecho de la gerencia general, nosotros tenemos específicamente un departamento de investigación y desarrollo más inteligencia artificial. ¿Ya? Nosotros creemos que esta es la cuarta revolución industrial. Primero fue la mecanización, la máquina a vapor, energía hidráulica y mecanización. Después fue la electricidad, la producción en masa, cadena de montaje y electricidad. Después la informática, la automatización, tecnología de la información y con la comunicación. Y actualmente estamos en la cuarta revolución, que es el Internet de las cosas, la nube, la coordinación digital, sistemas ciberfísicos y la robótica, que aplica aquí la ciencia de datos, que son los algoritmos que se insertan para desarrollar esta inteligencia artificial. Como concepto, la RAE señala que la inteligencia artificial es una disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje y el razonamiento lógico. Y el concepto que da el profesor Marvin Minsky del MIT, que dice que es una disciplina que se encarga de crear máquinas programadas que sean capaces de hacer cosas que requieren la misma inteligencia que se fuesen hechas por humanos. Ahora vamos a ver qué estamos haciendo en nuestra empresa en relación a esta inteligencia artificial, porque ya lo estamos poniendo en práctica en nuestra empresa y en nuestros clientes. Por ejemplo, nosotros estamos desarrollando un sistema de asignación óptima de recursos. Dentro de nuestro rubro, nosotros calibramos muchos instrumentos. Instrumentos para aeronaves, instrumentos para buques, instrumentos médicos, calibramos masa, calibramos temperatura, calibramos velocidad. Y eso, cuando llegan, estamos viendo que tenemos que optimizar nuestros recursos y optimizar el tiempo en que damos respuesta. Por lo tanto, nosotros a través de algoritmos estamos optimizando, metemos los patrones, que son con los que se hace la calibración, y los técnicos especializados. Y con estas herramientas, al ingresar el producto o el equipo de calibración a través de una visión artificial que identifica a través de imágenes el producto, asigna el equipo a el patrón que esté desocupado. Perdón, don Julio. Dígame. Una cosa muy puntual, cuando habla de calibración, ¿a qué se está refiriendo? Calibración es llevar al punto óptimo un equipo. Por ejemplo, un termómetro que está calibrado significa que cuando dice 10 grados, efectivamente son 10 grados. Cuando una pistola de carabineros dice que una persona iba a 50 kilómetros por hora, efectivamente iba a 50 kilómetros por hora. Es hacer el equipo, estandarizarlo con el patrón. Patrón de medida, patrón de masa, patrón de velocidad. Eso es calibración, señor presidente. No sé si me expliqué. Muchas gracias. Puede continuar, por favor, don Julio. Señor presidente. Y esto lleva a que optimicemos los tiempos de calibración. Eso lo estamos aplicando ahora. Ingresa un equipo y sabemos qué técnico lo va a calibrar, en qué máquina y cuánto se va a demorar. Por lo tanto, eso optimiza todo. Si tengo un patrón o un técnico desocupado, lo ocupo a través de esta inteligencia y rota mucho más rápido, el cliente se va mucho más satisfecho y por lo tanto es mejor tanto para el cliente como para la empresa. Si ven a la derecha, hay patrones de calibración y esto es lo que es la sensorización, es lo que se señala que se le toma una fotografía y a través de sensores se determina dónde y cuándo va a estar lista la calibración. Esa es la aplicación práctica. También, ¿qué estamos haciendo? Estamos desarrollando algoritmos de la inteligencia artificial para la toma de decisiones en instrucción y entrenamiento.
sobre todo en la Fuerza Aérea, que es nuestro cliente más cercano, ya a través de algoritmos y a través de información que le insertamos a estos algoritmos y que van absorbiendo, vamos a lograr que atracción significa los alumnos o que se retiran por desmotivación o que no aprueban. Y esto tiene un costo para la Fuerza Aérea y por lo tanto para el Estado de Chile, porque entrenar un piloto es carísimo y un 30%, por así decirlo, de deserción es mucho dinero, y con esto se va a lograr ahorrar tiempo y mucho dinero al Estado. También tenemos sistemas de misión crítica, de equipos de guerra electrónica y sistemas de mando y control. Estos sistemas permiten a las Fuerzas Armadas determinar dónde enviar las tropas y dónde enviar los tanques, las aeronaves y los buques, con mucha información que la procesa en tiempo bastante rápido y que permite tomar mejores decisiones a los mandos que están en estos centros de control. ¿Qué estamos haciendo además? Estamos implementando algoritmos para proyectos relacionados con el avión Pillán, que es un avión de instrucción de la Fuerza Aérea. Módulo de ciencia de datos para sistemas de instrucción y entrenamiento, ¿ya?, que revisa la programación teórica y práctica y permite una mejora continua en los tiempos y en los contenidos de la instrucción. También tenemos un módulo de ciencia de datos de sistema de gestión de mantenimiento que, a través de algoritmos y información o data multivariable histórica, permite hacer un mantenimiento predictivo y predictivo de los componentes de una aeronave, evitando así accidentes. Y el otro módulo de planificación y programación óptima de las diagonales de mantenimiento, que se aplican a algoritmos similares a los de calibración que señalé anteriormente y permiten hacer un mantenimiento de las aeronaves y los equipos de las Fuerzas Armadas, que estoy refiriendo, en forma más óptima y más barata. Esto dice el uso de la inteligencia artificial en el sistema de instrucción y entrenamiento. Permite predecir los fracasos, evaluar las aptitudes, seguimiento de la progresión y la realidad aumentada que nosotros estamos... la realidad aumentada significa, señor presidente, señores diputados y diputadas, que yo tengo la posibilidad de tener información que de otra manera no podía tener en un solo lugar. Por ejemplo, a través de un radar puedo tener información de qué está pasando con la frontera con otro país, y eso combinarlo con la información que me está entregando alguna Fuerza Armada y decir, y combinar y decir cuál es la mejor opción para defender los intereses de Chile. Esto es lo que estamos viendo. Permite determinar la situación de los aviones, la situación personal, incluso podrían determinar situaciones de cansancio que pueden ser perjudiciales en un tema de entrenamiento o de guerra en sí. Pueden determinar la situación de los repuestos. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora vamos más de lleno a lo que nos interesa, que es los temas legales que hemos visto que nos podrían afectar en cuanto a la legislación. Una de las cosas más importantes que hemos visto es la responsabilidad de las decisiones. ¿Quién es el responsable? ¿El usuario o el proveedor del sistema? Yo como proveedor del sistema, ¿soy responsable o es la persona que lo operó quien es responsable? Aquí, dependiendo del tipo de inteligencia artificial, podríamos tener una responsabilidad objetiva o subjetiva dependiendo de lo crítico que sea el sistema. Por ejemplo, en responsabilidad objetiva significa que si esta inteligencia artificial produce un daño, no importa produce un daño y es consecuencia del actuar de esta inteligencia artificial, no importa la intervención de un sujeto, sino que automáticamente se debe responder por los daños. Y la responsabilidad subjetiva significa que la persona que ocupó esta inteligencia artificial, si fue culpable de alguna acción o omisión, sería responsable. Por ejemplo, responsabilidad objetiva, los vehículos autónomos.
En otros países se están viendo, y esto no está legislado en Chile, y yo no sé si prontamente se puede legislar, pero en Estados Unidos ya están probando los autos autónomos. Autónomos a través de sensores y de inteligencia artificial, ellos tienen la capacidad de moverse y circular. Y hace un par de años, un automóvil de Uber, que era una marca conocida sueca, Volvo, atropelló a una persona y la mató. Y por el solo hecho de haber producido un daño y la muerte de esta persona, tuvo que indemnizar a esa persona. ¿Ok? Y en cuanto a responsabilidad subjetiva, podemos dar como ejemplo el sistema TICAS, que es un sistema aeronáutico que a través de radares permite visualizar y determinar si están una aeronave en trayecto de colisión. Y le da alternativas al piloto de no colisionar. Entonces, es el piloto quien decide si le hace caso a este sistema TICAS o no le hace caso a este sistema TICAS. Entonces, ahí habría una responsabilidad subjetiva en caso de accidente. Por lo tanto, los métodos capaces de explicar las decisiones y el uso de certificaciones y la trazabilidad de los algoritmos es fundamental. Porque en el caso que mencionaba del TICAS, si esta inteligencia artificial me está diciendo que estoy en trayecto de colisión y me dice que vire hacia la derecha, y yo viro hacia la derecha, igual colisiono, tengo que determinar si esa inteligencia artificial, esa máquina, tenía las certificaciones y los algoritmos correctos. Si estaban incorrectos, obviamente es responsable el proveedor, pero si estaban correctos, por eso es importante el tema de quién va a asumir esta responsabilidad y en cuanto a inteligencia artificial. Aquí en Chile lo que prima es la responsabilidad subjetiva, ¿ya? En cuanto a la normativa aplicable a estos productos de inteligencia artificial, es muy escasa. Se puede encontrar en la Ley de Protección al Consumidor, en cuanto a la responsabilidad del proveedor, o la responsabilidad contractual del Código Civil o extracontractual, pero mucho más que eso no existe. No existe, por eso yo decía, ¿quién tiene la responsabilidad? ¿El usuario o el proveedor? Entonces, actualmente los tribunales de justicia se van a encontrar con materias no legisladas y que van a tener que interpretar mucho. Algunos países proponen una normativa especial que se catalogue taxativamente las actividades o sectores que son considerados de alto riesgo y por lo tanto tengan una responsabilidad objetiva. O sea, si se produce un daño a través de esta inteligencia artificial, se repara inmediatamente independiente de si intervino un sujeto con culpa o no. ¿Ya? Son actividades de alto riesgo, lo que implica sí que hay que contratar seguro y un mayor riesgo y un mayor costo, y esto puede desincentivar la creación de seguir explorando la inteligencia artificial. Otro tema fundamental que para la inteligencia artificial es primordial los datos, la información, primordial. Aquí nosotros podemos ingresar datos y podemos reidentificarlos, que significa que nosotros le sacamos todas las variables que la hagan identificable con un sujeto. Podemos sacarla. Y podemos hacer todo lo posible porque esas variables no se puedan reidentificar, pero siempre hay alguien que las puede identificar. Entonces, ¿de quién va a ser la responsabilidad? ¿Va a ser mía que no hice todo lo posible que lo hice? ¿O del hacker que me identificó la información y me la subjetivizó y le puso nombre y apellido? Y el otro problema que vemos que para obtener la ley que rige el tema de la información privada confidencial es la ley 19.628, que requiere un consentimiento para almacenar y utilizar esta información. ¿Ok? Si no obtengo el consentimiento, no voy a poder tener información que es fundamental para la inteligencia artificial. Y otro problema es esto, que independiente de que me dé el consentimiento, existe la posibilidad de esta persona que me dé la información de revocar esa autorización. Ese es un problema. Otro problema que vemos es el reemplazo de humanos en funciones críticas. Yo explicaba anteriormente que nosotros tenemos un sistema que está viendo la posibilidad de ver analizar la atrición o el arrepentimiento o la falla de los alumnos. Pero yo puedo insertar algoritmos que tengan sesgos de modelo sin quererlo, como temas raciales o étnicos. Puede ser que
a través de la historia se diga que los mejores pilotos, me voy al tema aeronáutico, los mejores pilotos son las personas que caucásicas de entre 1,70 m y 1,78 m. Y eso sería un sesgo, y eso es problemático para nosotros, lo que lleva una responsabilidad, porque efectivamente alguien puede alegar que esto es discriminatorio. Otro tema que vimos que nos podía interesar modificar es el tema de la ley de propiedad intelectual y la ley de propiedad industrial. La ley de propiedad intelectual protege a los autores de la obra de inteligencia, ¿ok? Pero esta inteligencia artificial también produce obras a través de el conocimiento, la información, ellos van produciendo. ¿Y de quién será esa obra? Del proveedor del producto, de que lo fabricó, del propietario y eventualmente, o de la máquina. Lo mismo pasa con la invención y los modelos de utilidad. Es una normativa que se tiene que actualizar en cuanto a esta inteligencia artificial. Y por último, lo que vimos, y sobre todo en el tema el tema defensa, son los incentivos. No existen muchos incentivos económicos, salvo que la propia venta de estos productos a las Fuerzas Armadas. Pero como son sistemas tan delicados, nuestro nicho solamente está en Chile. Por lo tanto, no podemos exportar esta inteligencia artificial. Es algo crítico. Y otro tema son temas tributarios arancelarios. Existe una ley, la ley 20.241, que efectivamente tiene incentivos tributarios, pero nosotros como empresa la hemos utilizado, pero tiene bastantes trabas, ¿ya? Tiene bastantes trabas. Por lo tanto, todo el tema de la investigación y desarrollo en inteligencia artificial ha tenido que ser costeada por el bolsillo de nuestra empresa, y no hemos tenido mayor incentivo. Y lo otro, y otro tema de incentivo, nosotros como somos una empresa estratégica del Estado del sector defensa, pero nosotros no somos empresa pública. Por lo tanto, nosotros no caemos en el concepto de pertrecho y en las entidades que están beneficiadas con la ley 19.924, que exime del pago de IVA y de aranceles aduaneros al Ministerio de Defensa, Estado Mayor de la Defensa Nacional, las Fuerzas Armadas, Carabineros y la Policía de Investigaciones, y las instituciones y empresas dependientes de ellas que se relacionan con el Presidente de la República por su intermedio. Nosotros no estamos dentro de esa categoría, por lo tanto, nosotros somos especializados en ciertas materias, proveemos bienes y servicios a las instituciones de la Defensa Nacional, pero competimos en desventaja frente a proveedores extranjeros, porque el mismo servicio y el mismo bien que se adquiere afuera por parte de la Fuerza Armada a un proveedor extranjero, inmediatamente no paga IVA. Inmediatamente no paga ningún arancel aduanero. Por lo tanto, ya estoy en desventaja, lo menos un 20% con los proveedores extranjeros, lo que se produce un desincentivo en la investigación y en el análisis de la inteligencia artificial. ¿Tienen alguna pregunta, estimados diputados y diputadas? Hasta el momento. Muchas gracias, don Julio, por la interesante presentación. Entiendo que no ha terminado. ¿Ah? Entiendo que no ha terminado. Sí, me faltan un par de cosas, pero muy corto. Si tenía alguna pregunta hasta el momento, o la dejamos para el final si es que la tienen. No, yo creo que es mejor que termine su exposición Perfecto. y al final hacemos las consultas, comentarios. Perfecto, presidente. Gracias. Bueno, en cuanto a principios que deben normarse y que se han visto, sobre todo en la legislación europea, que está bastante adelantada, es la seguridad de la información. Como la seguridad de la información, la no discriminación arbitraria, como decíamos, claro, uno puede discriminar, pero no arbitrariamente, respetar la privacidad de la información y de la gente que aporta esta información, establecer responsabilidades claras para quienes provean del producto, para quienes lo fabrican y para quienes lo utilicen. Proveer transparencia de los algoritmos y de la información que se utiliza, y limitar los efectos dañinos de esta inteligencia artificial.
Finalmente, para terminar la presentación, es interesante lo que dice las 6 leyes de la robótica propuestas por el Parlamento Europeo, que sería bueno en un futuro, ojalá no sea muy lejano, que lo tenga en cuenta ahora, nuestro Congreso, que los robots deben contar con un interruptor de emergencia para evitar cualquier situación de peligro, lo que es lógico. No pueden hacer daño a los seres humanos porque están concebidas para ayudar y proteger a las personas. No puede generarse relaciones emocionales. Es difícil un robot, pero uno no sabe en qué va a terminar esta robótica. Será obligatoria la contratación de seguros para maquinaria de mayor envergadura, porque el daño material lo asumen los dueños de esta inteligencia o de estas máquinas. Se deben establecer derechos y obligaciones de estos robots o de esta inteligencia artificial, y van a empezar a ser sujetos de derecho, que actualmente solamente son las personas, de acuerdo a nuestra legislación. Un tema importante y no menor, como esta inteligencia artificial está quitando mano de obra, por lo tanto va a haber menos posibilidades de trabajo. Estas máquinas también deberían tributar, porque ellos van a producir renta. Por lo tanto, ¿para qué deberían tributar? Para que ayudar a la gente, ayudar a reconvertir a las personas que se queden sin trabajo. Esa es mi exposición, señores diputadas y diputados. Si tienen alguna consulta. Ahora sí, muchas gracias, don Julio, por tan interesante presentación, que yo creo que abre una serie de posibilidades para esta comisión y tal vez, por cierto, algunas inquietudes, preocupaciones. Yo tengo algunos temas, pero primero le voy a dar la palabra a los miembros de esta comisión que quieran hacer algún comentario o alguna consulta. Castro, José Miguel, por favor. Gracias, señor presidente. Más que una pregunta al expositor, pedirle quizás a Raimundo Robert si puede darnos algo de legislación comparada con respecto a lo que presentaba el expositor de la conducción autónoma. Yo creo que ese es un tema que se viene muy, muy luego, obviamente. Debemos en el fondo tener o prepararnos para empezar a legislar con respecto a eso. No va a pasar mucho tiempo hasta que llegue Tesla con sus modelos acá a Chile y por lo tanto empecemos a tener un cierto grado de conducción autónoma, aunque sea un cierto grado, puede generar ruido, resquemores y accidentes. El día de mañana ha pasado en nuestros países y por lo tanto yo creo que debemos anticiparnos. Solamente eso, señor presidente, y agradecerle a don Julio la exposición, fue muy, muy completa. Lo que sí, yo no sé si todo lo que escuchamos es de carácter público, me imagino que sí, porque habían un par de temas ahí de seguridad nacional, Sí, que yo creo que está de más quizás, pero eso solamente, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Castro. ¿Alguien más tiene? ¿Ah? Patricio, por favor. Sí, quería consultarle dos cosas. Si esto se está aplicando en algunas situaciones experimentales a los drones como elementos robóticos, sobre todo pensando en drones que vigilen, por ejemplo, incendios en parques nacionales, derrames de agua en los lagos, qué sé yo, de agua contaminada, de manera de ir automatizando esos procesos, porque eso serían interesantes para nuestro país. Y por otro lado, al alero de qué institución, por qué institución recibe presupuesto, específicamente, porque a veces dentro de cierto ministerio hay ciertas subdivisiones y divisiones. ¿Cómo le llega el presupuesto? Porque pensando en que estamos discutiendo el presupuesto y pueden haber desarrollos interesantes que pueden ser interesantes para otros ministerios, como el forestal, como medio ambiente, vigilancia glacial, todo lo que conocemos que está en riesgo por el cambio climático.
quizás pudiera ser automatizado de alguna forma con inteligencia artificial. Eso, presidente. Perfecto. Diputado Gracias, Patricio Rosa. Patricio. Un segundito, don Julio, Sí, por sí. favor. Vamos a terminar de ver si hay más consultas y yo tenía 2 o 3 cosas que consultarle para que las pueda responder todas juntas o comentarlas. Ujú. En el tema de estas regulaciones de la Unión Europea, en términos de que la robótica no puede afectar o perjudicar al ser humano, en el área de las Fuerzas Armadas, ¿cuál es el límite o la zona gris respecto al uso de la robótica en acciones bélicas? Ahí me queda a mí una laguna que tal vez usted nos podría explicar. Sí, efectivamente. Un segundito, por favor. Sí, sí. Un segundito. Yo creo que un gran tema es el tema de la responsabilidad. Creo que ese es un tema que nosotros podríamos eventualmente en una conversación posterior tomar como una iniciativa legislativa, ya que ahí hay un tema ético fundamental en términos de quién es la responsabilidad, de quién es la decisión. Usted mencionaba el caso de un piloto que independientemente de la información que reciba, la subjetividad tiene que ser lo que manda antes de tomar una decisión. Bueno, y esto aplicado a la vida civil tiene múltiples. No sé si nos podría decir un poquito qué se le ocurre que podríamos trabajar en términos de la responsabilidad, porque yo tengo la impresión que nosotros pretender hacer una legislación completa, exhaustiva, sobre todo el tema de la inteligencia artificial sería una cosa que nos sobrepasaría en este minuto, y a lo mejor sobre el tema de responsabilidad y de estímulo, y con eso paso al otro tema. Sí creo que a nosotros eventualmente podríamos tener alguna iniciativa. Usted cuando señala que hay una desigualdad entre las instituciones según su carácter, las empresas, y que hay algunas que no tienen ninguna exención tributaria y por el contrario tienen que pagar IVA frente a otras que no lo tienen. Me imagino que usted está pensando eliminar el IVA genéricamente, porque la otra posibilidad es que todos paguen IVA. Y yo creo que esto visto no solo desde el punto de vista de la inteligencia artificial, sino que en general para todo lo que es el progreso científico y tecnológico podríamos hacer, y ahí Raimundo nos podría ayudar, un barrido de cuál es la situación tributaria y de estímulos para todos quienes desarrollan investigación científica y tienen patentes como resultado de esa investigación. Muy bien. Don Julio, ahora sé que le damos la palabra para que se refiera a estas consultas y comentarios. Soy medio impulsivo yo. La sangre italiana me lleva. Bueno, vamos a partir por la pregunta de la inquietud del diputado Rosa. En cuanto a drones, todavía nosotros no estamos realizando como gestiones para que los drones sean utilizados en temas más civiles, ¿ok? Ni siquiera militares,
ni siquiera militares, pero nosotros tenemos la capacidad de hacerlo, que es distinto, tenemos la capacidad. Actualmente los drones, no sé si sabes, porque yo lo sé porque tengo un amigo que importa drones, para la agricultura, por ejemplo, para fumigar. Y al dron uno le pone las coordenadas y fumiga solo, ¿ya? Entonces uno tal vez, además de eso, podría señalarle, mire, usted circule acá en tales horas, investigue si hay gente, investigue los colores del agua, tome una muestra de agua. Efectivamente se puede hacer eso, pero nosotros no estamos abocados a eso en este momento, sin perjuicio de que tenemos la capacidad. O sea, los invitamos a conocer nuestra empresa cuando quieran y se sorprenderían las capacidades que se desarrollan en Chile. Se sorprenderían. Yo como abogado, que soy de letras, me meto en todos los sistemas y yo quedo maravillado. Es una maravilla lo que se está desarrollando. Y lo que nosotros desarrollamos para la industria militar perfectamente se puede aplicar para la industria civil. Perfectamente para la industria civil. Como decía, este tema de optimización de los productos que ingresan para calibrarlo, nosotros calibramos mitad para civil y mitad para militar. O sea, calibramos muchas cosas para hospitales, muchas cosas para servicios de salud. Entonces, eso optimiza mucho la vida civil. Así que no crees que yo voy por la industria militar, sino que esto también se puede aplicar allá. Eso es lo primero. Después, nosotros somos ¿de dónde recibimos presupuesto? Nosotros generamos nuestro propio presupuesto. Nosotros somos una empresa privada, somos una sociedad por acciones, que actualmente, por ser nuestro propietario, una empresa pública del Estado, nos sometemos a ciertas normas de las empresas públicas, pero nosotros somos empresa privada y nosotros generamos nuestros propios ingresos, tenemos nuestro propio presupuesto y nosotros, todos estos incentivos, todo esto que hacemos lo hacemos con dineros propios. Ni siquiera nuestro dueño, que es la Empresa Nacional de Aeronáutica, nos inyecta dinero. ¿Por qué? Porque tiene que pasar por un proceso, ir a la DIPRES, Ministerio de Defensa, y nosotros somos una empresa viable, que tenemos números azules. Entonces, por ese lado, de ley de presupuesto sería interesante si pudieran efectivamente darnos dinero para investigación y desarrollo, pero nosotros no estamos incluidos dentro de la ley de presupuesto. Eso es. Después, el diputado Jaime Toá me preguntó la robótica en guerra. Bueno, aquí es un tema discutible porque existe un estatuto especial de guerra y lo principal es que esta inteligencia artificial y estos drones y estas armas que se manejan solo, por así decirlo, no tienen que dañar a civiles. Si dañan a civiles, o sea, obviamente pueden tener sanciones de la ONU, de la OTAN, incluso pueden ser sancionados penalmente si los llevan a un tribunal, porque el estatuto de guerra es claro, a los civiles se les protege, y cuando se los toma detenidos hay que darle un trato digno. Y si estas inteligencias artificiales, estas armas robóticas perjudican o dañan a civiles, está sancionado internacionalmente. En cuanto a la responsabilidad, ¿qué se podría abocar acá? Porque efectivamente nuestro mentor como abogado, que don Andrés Bello, se demoró mucho en hacer esa perfecta obra, casi perfecta obra que es el Código Civil, pero se podría restringir, como alguna legislación lo hacen, a establecer situaciones críticas en que tenga responsabilidad objetiva. Como decía el diputado Castro, por favor, mándenme la legislación acerca de los automóviles autónomos. Esa podría ser una responsabilidad objetiva. Porque el vehículo se maneja solo, y ese vehículo que se maneja solo puede matar vidas. Entonces, hacer un catálogo de situaciones que sean de responsabilidad objetiva y que sean graves. El resto se puede dejar a la legislación normal. Pero también, otra cosa que yo señalé es que hay que tener trazabilidad y hay que
cómo es la palabra? Voy a volver aquí. Lo que pasa es que es como los patrones. Hay certificaciones para que esta inteligencia artificial pueda ser sancionable o no sancionable o que tiene esa responsabilidad. Tiene que haber un ente que lo certifique. Eso es súper importante para el tema de la responsabilidad. Pero como digo, señalar normativa, un régimen especial considerando las actividades de alto riesgo, vehículos, aviones, cosas que puedan contaminar. Eso, si me aboco a eso, yo podría llevar todo el resto a régimen normal, porque es más subjetivo, o interviene una persona, interviene un sujeto que puede ser culpable si es que no sigue lo que regla esta inteligencia artificial. Y en cuanto a la desigualdad, en cuanto a proveedores extranjeros, sería ideal que para investigación y desarrollo y para esta inteligencia artificial se elimina el IVA, pero que produce que yo no recaudo impuestos para otras cosas. O sea, hay cosas muy importantes dentro de un país. La salud, la educación, las pensiones. Entonces tendría un ingreso menos. Lo que nosotros estábamos viendo en este caso específico, que yo planteé, es que a nosotros, al ser una empresa estratégica de la defensa, filial de una empresa pública de Estado dedicada a esto, que DTS, y hay otras dos empresas también, SISDEF, que es de la Armada, y otra empresa que es de FAMAE, que es del Ejército de Chile, también estén incluidas dentro de esta exención. Eso es lo que estábamos, para que nosotros podamos destinar mayores recursos a esta investigación. A nuestro accionista, ENAER, no le interesa hacerse millonario con una sociedad comercial como la nuestra. Le interesa crecer y darle capacidades a la defensa. Ese es el interés de nuestro propietario. Por lo tanto, si ustedes nos incluyeran dentro de esta exención, esa plata no iría para los bolsillos de ENAER, iría para más investigación y más desarrollo y para darle más capacidades incluso al país, en actividades duales que se llaman. Actividades duales significa que uno la puede usar tanto para situaciones militares como para situaciones civiles. Como por ejemplo, la Fuerza Aérea está haciendo el tema del satélite, y eso no solamente va a ser utilizable para temas de defensa, va a ser para temas de clima, para temas de contaminación, para temas de contrabando. Entonces, como digo, yo pertenezco a una empresa pública estratégica de la defensa, pero siempre pueden ser utilizados para temas civiles. Eso es, creo que contesté todas las preguntas y creo que espero haya respondido a las preguntas. Si tiene alguna duda adicional o que ahonde más en algún tema, no tengo ningún problema, señores diputadas y diputados. Muchas gracias, señor Queirolo. No sé si sobre los comentarios de nuestro invitado alguien quiere plantear algún comentario o una pregunta adicional. Diputado Castro, por favor. Gracias, señor presidente. Yo creo que aquí la Secretaría podría quizás abrirnos un poco los ojos y ver cómo direccionar quizás algún oficio, algún tipo de canal para poder quizá efectivamente conversar con, no sé, será el Ministerio de Hacienda quizás, ver la posibilidad, o el mismo Ministerio de Ciencias, abogar por estas empresas que en el fondo son parte también de la estructura del Estado de alguna forma.
No lo sé si usted lo toma bien, presidente, de partida, poder consultar acerca, porque lo que yo veo que aquí se le puede dar prioridad a empresas, o sea, tenemos que siempre tener en cuenta, dar la prioridad o mínimo jugar en las mismas condiciones a las empresas chilenas que están desarrollando también talento chileno, sobre todo en ciencia. Entonces, no sé si le parecería, lo tomará bien usted, quizá oficiar algún ente del Estado, ver si se pueden incorporar estas exenciones, o como usted lo decía, o tomar en cuenta que el rayado es igual para todos y quizás tomar estas, en específico en este tema de ciencia y tecnología, quizás sí ser considerados como afectos a los impuestos que corresponden a empresas extranjeras. Eso. Gracias, José Miguel. Yo tenía un comentario en la misma línea. Eh, yo me inclinaría por tener una conversación con el ministro de Ciencia para no ir directamente a quien tiene en sus manos estas decisiones, porque a lo mejor el ministerio está trabajando en esto y a lo mejor tiene alguna iniciativa. Y si a ustedes les parece, creo que es eso lo que podríamos hacer, sobre todo teniendo en cuenta, como ustedes saben, igual que yo, o mejor, que en estas materias de política fiscal, de tributo en este caso, claramente no tenemos iniciativa y forzosamente requeriríamos, digamos, la acción del Ejecutivo en estas materias. No sé si les parece que le pidamos al ministro una conversación para las próximas sesiones sobre este tema específico. ¿Habría Me parece, acuerdo? sí, me parece muy bien, presidente. Muy bien, acordado. Eh, Un comentario, presidente. Patricio, Sí, un comentario porque, como decía muy bien José Miguel, una de las cosas que tenemos que tratar es de que los talentos nacionales den productos positivos para nuestro país y apoyarlos desde todo el punto de vista. Y a veces por estar en ciertas modalidades, ya sea público-privadas, universidades o empresas con una participación del Estado, no reciben toda la importancia y apoyo que pudieran tener para expandirse a más velocidad y dar resultados en más tiempo. Lo que yo planteaba de los drones es, es una cosa que planteamos en algún momento en la Cámara respecto a las labores del ejército en tiempos de paz, que pueden ser muchas, muchas, desde todo lo que significa la vigilancia de la contaminación de nuestros ríos con drones, la gente que hace tranques, que sigue la contaminación del lago, nuestros glaciares, la medición de los glaciares, o quienes intervienen en los glaciares, que son nuestras reservas naturales, nuestros embalses naturales, los incendios forestales que nosotros sufrimos tanto también. O sea, un montón el diseño de una carretera, por ejemplo, por el Cuerpo Militar del Trabajo. O sea, un montón de cosas que se pueden hacer en tiempos de paz por el ejército y que contribuiría también a conocer la otra cara que sí se puede darle al ejército de Chile. Entonces, creo que es importante tener esa mirada también de mezclar la tecnología, la ciencia y el ejército dentro de una línea de desarrollo con orientación hacia lo civil y a la protección de los recursos naturales. Eso, presidente, era un comentario solamente. muchas gracias, Patricio. Don Julio, no sé si usted quiere hacer algún comentario adicional. Quiero hacer un comentario adicional por el tema de los incentivos de la industria nacional, que voy a dar un ejemplo nuestro. Cuando empezó la pandemia el año pasado y hubo este cierre y estas cuarentenas,
Obviamente las empresas tuvieron menos trabajo, ¿ok? A nosotros nos bajó el trabajo, pero nuestra administración muy inteligentemente dijo, tengo que ayudar a Chile. ¿Cómo lo hacemos? Y empezaron a investigar cómo hacer un ventilador mecánico. ¿Ok? A través de cosas muy simples, fuelles, se asociaron entre comillas, le pidieron ayuda a FAMAE y ENAER para la fabricación de productos, investigaron, sacaron los modelos del MIT que liberó, tuvieron relación con el gobierno de Israel, que ellos estaban avanzados también en esto, y empezaron a producir modelos. Después, el Ministerio de Ciencia abrió un concurso y a nosotros nos aportó dinero. Además, algunos privados nos aportaron dinero. Y con eso, no estoy hablando que fue un incentivo, pero con eso logramos sacar un ventilador en tiempo récord y de calidad. Sacamos alrededor de 35 que efectivamente se utilizaron para pacientes críticos. Y con el aporte que nos llegó del Ministerio de Ciencia a través de Corfo y de estos privados, que fue un incentivo para nosotros no ganamos nada. Nosotros recuperamos la inversión, pero ganamos en experiencia y en experiencia para realizar estos proyectos para Chile. Nosotros podríamos, de hecho, para que ustedes sepan, estos ventiladores, algunos se fueron a Perú. Por temas políticos finalmente no se utilizaron, pero lo estaban pidiendo de otros países, porque nuestra tecnología es valorada. Entonces nosotros con estos incentivos económicos logramos realizar un ventilador mecánico que ayudó a salvar vidas. Eso quería decir, señor presidente. Muchas gracias, don Julio. En la perspectiva de darle seguimiento a esta conversación que hemos tenido, el diputado Castro algo dijo de pedirle a Raimundo hacer una revisión de legislación comparada, y a partir de eso yo agregaría que él pudiera identificar, no sé, 2, 3 cosas sobre las cuales eventualmente podríamos tener una iniciativa legislativa, sin entrar a redactar un proyecto, sino, digamos, un poco tener la estructura que podría tener, los objetivos, etcétera, en una próxima sesión. ¿Les parece que tomemos ese acuerdo? Muy bien, acordado. Muy bien, don Julio, queremos agradecerle muy especialmente su muy buena disposición, la excelente presentación, que a la comisión le va a servir mucho, y no sería extraño que más adelante solicitáramos una vez más su colaboración para una etapa eventual que podamos tener más adelante, en la medida que esté dentro de sus posibilidades. Así que agradecer a don Julio, a los miembros de la comisión, a Raimundo como siempre y a la Secretaría, y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.